estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Yo lo decía recién, estamos muy emocionadas con esta visita porque somos fans de Lina Meruane. Y yo decía, Lina, que excepto Las Infantas me he leído todos tus libros, fíjate. No, si es que tú destacas en nuestro gremio. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí y volver a verte, Antonella. Yo estoy muy feliz de que estés además acá en Radio UNIAC. Mañana cumplimos 3 meses, fíjate. Sí, yo sé, es tu nueva casa, te he seguido. Bueno, tú sabes que yo también te sigo, soy muy fan, y la Lina en enero tuvo la deferencia de pasarme por mano, además tú misma pasaste este libro, Esa cosa animal, que recientemente fue editado por Alquimia y que lleva la dramaturgia de Lina Meruane al libro, y esta dramaturgia la vamos a poder ver a partir del miércoles en La Memoria, aunque la obra ya se estrenó en España. Hablemos de esa experiencia. Bueno, se estrenó en España y ya te contaré la experiencia chilena, que es que las entradas se agotaron. Sí, pues ya lo dijimos, pero va a haber una función, ¿no? Va a haber una función extra, no la puedo anunciar. Pero atentis. Pero atentas porque sí, van a salir, digamos, 100 entradas más, que eso está re bueno. Pero bueno, te cuento España. Este es realmente un trabajo lento, de larga data. Empezó con la invitación de el Centro Casa América Cataluña, que me invitaron a pasar un texto de prosa para una lectura dramatizada. Ajá. Pero yo ya había escrito Esa cosa animal. Ah, mira. Fue muy fortuito. ¿Y la escribiste por qué? La escribí porque un director de teatro chileno, entusiasta de Contra los Hijos, un Contra los Hijos el mismo, me dijo, Lina, está súper bueno esto para una obra, porque tiene humor, porque hay una voz muy fuerte, ¿por qué no escribes una obra? Y entonces yo dije, ya, escribo una obra, pero ¿cómo escribo una obra? Aunque yo he sido muy teatro-yente, y además he sido muy lectora de teatro, y hice teatro cuando estuve en el colegio, mi actividad extracurricular era esa. Tengo una tía muy querida actriz, o sea que hay como un trasfondo de, yo creo que realmente haber querido hacer teatro y nunca haberlo hecho, más allá de una adaptación de Fruta Podrida que yo hice con Martín Balmaceda, que hice la dramaturgización. Pero nunca había escrito una obra directamente. Y me invitaron en México a una residencia justo en el final de la pandemia, y estaba desesperada por salir de mi casa. Me fui para allá y pensé, ¿qué puedo hacer en 2 meses? Y ahí dije, esta es la oportunidad de escribir la obra de teatro. Y eso hice. En 2 meses escribí la obra de teatro. Ahora, claro, quienes leímos Contra los Hijos, y leímos ahora yo Esa cosa animal, y la vamos a poder ver a partir del miércoles en Teatro La Memoria, hay varios saltos entre una y otra. De hecho, uno podría decir, mantiene el espíritu de hacernos reflexionar respecto al rol que les damos a los hijos, no a los niños, esa es la diferencia, en la sociedad, y también los mandatos que tenemos las mujeres respecto a la maternidad. Pero luego aquí no es un monólogo, eso es lo primero que hay que decir, no es un monólogo, es una cena entre 3 hermanos, en un momento también de encierro, porque hay una plaga de langostas comiéndose todo afuera y ellos están encerrados de toque a toque, diríamos, ¿no? Entonces preguntarte por ese ejercicio de pasar de una voz, podría haber sido un monólogo, digo, y que escogiste crear una escena teatral con varias voces. Mira, yo soy muy buena mandada, entonces a mí cuando vino este director y me dijo, yo le dije, ¿cómo quieres hacer una cosa así como un recitado de Contra los Hijos? No entiendo lo que quieren hacer. Y me dijo, no, ¿qué te parecen 3 hermanos alrededor de una mesa? Porque funciona mejor si hay un conflicto. Y yo pensé, sí, eso lo puedo hacer, pero por supuesto no podía hacer 3 monologantes contra los hijos. Para mí lo que tenía sentido era poner a 3 personas a 3 personajes con dilemas distintos sobre sus procreaciones. Y entonces pensé, bueno, uno de estos personajes va a ser la feminista que encarna el discurso del libro. Que es B. Y que es interesante porque de hecho B dice algunas cosas que están tomadas literalmente de Contra los Hijos. Hay una parte donde ella hace un monólogo y son pedacitos de Contra los Hijos, pero también las contradicciones con las que ella misma se encuentra en el momento en que su pareja le propone tener hijos, ¿no? Ella es una socióloga muy admirada por sus alumnas, y de pronto se hace esta pregunta, ¿no? Y las alumnas la admiran porque ella es la profe sin hijos. Claro. Entonces está ahí en un dilema a varios niveles.
También es un personaje, bueno, todos los personajes en realidad tienen dobleces. Sí. Este es un personaje B, es un personaje bisexual. El hermano C es un personaje gay. Pero conservador. Pro familia. Y con un discurso bastante neoliberal. Y la hermana mayor es una hermana antiaborto, pero que también tiene sus contradicciones brutales en el centro de su historia. Y un poco la obra va de que ellos empiezan a conocerse y a conocer sus dilemas esa noche. Sí, además que digamos que A es madre de 5. Es difícil no me puedo imaginar no ser contradictoria con... O sea, yo solo pienso ese cansancio constante. Sí, que fuerte. Porque además lo que te decía, los dobleces también están en ese personaje A, la madre conservadora, porque ella también le tocó ser la madre de sus hermanos. Sí. Cuando el padre en la infancia los abandona y la madre tiene que empezar a trabajar. Entonces hay una serie de dobleces, o sea, ella es 2 veces madre en cierta medida, la otra es bisexual, el otro también tiene sus contradicciones. Ha querido ser padre siempre, bueno, en fin, o sea que hay un montón de cosas ahí y eso que no les estoy haciendo ningún spoiler, no. Porque el spoiler en realidad sería contarles el final de la obra. Sí. Ahora, a mí me llamó la atención ciertas cosas que me quedaron mucho más claras en la obra, quizás el Contra los hijos lo leí hace mucho tiempo, pero pensaba, por ejemplo, en un momento B se pregunta, yo no sé si este no ser querer mamá es mío o de mi mamá. Es cierto. Porque la mamá de ellos 3 constantemente les decía a ellas, no sean madres, se van a arrepentir. Qué cosa más terrible que tener hijos, se lo decía a sus hijos, ¿no? Sí. Entonces, pensaba también en este ejercicio generacional, ¿no? Nosotros somos la primera generación de mujeres que puede vivir sola, que puede que puede ser sujeto político y económico. Somos la primera generación que puede decidir no casarse. Y que puede decidir no tener hijos, derechamente, ¿no? Porque obviamente han existido anticonceptivos antes, pero el mandato familiar era muchísimo más potente. Y la generación de nuestras madres, de la madre acá de estos 3 hermanos, es una mujer que tuvo nomás. Y tuvo que echarse encima al trabajo, y tuvo que echarse encima al marido, tuvo que echarse encima a los hijos, ¿no? Y ese discurso, yo creo que es un discurso que a nuestra generación igual nos ha calado mucho, ese nivel de sacrificio, entrega y pérdida de sí misma. Sí, totalmente. Ahora, a mí siempre me sorprende encontrarme con mujeres de mi generación que tampoco la pensaron. O sea, que creo que esto es algo que le está pasando, digo, yo soy una persona casi de 55 años, es decir, ya soy senior, cosa que me gusta mucho. Pero quiero decir que creo que esto le pasa más bien a las mujeres que ahora tienen 40, que han tenido como más espacio y menos contragolpe, incluso de no solamente del mandato social, sino que del comentario de los amigos y amigas, de la madre, de la suegra, etcétera. O sea que creo que a mi generación todavía le tocó muy difícil, y no estoy diciendo que a la generación más joven no le haya tocado difícil. O sea, no quiero idealizar que estamos tan libres, porque yo también digo en Contra los hijos que damos 3 pasos para adelante las feministas y luego 2 pasos para atrás. Estamos en un momento en que se nos podría venir encima un gran paso para atrás. Sí. Entonces, digamos que no idealizo este momento, pero sí la posibilidad de hacerse la pregunta, y la cantidad de mujeres jóvenes que a mí me dicen o me cuentan que están pensando no tener hijos, me llama la atención. Eso no era una conversación que existiera en mi generación cuando yo era joven. Sí, de hecho yo todavía soy parte de la generación que tocó explicarlo. Yo creo que mi familia ya no se preocupa, pero hubo un momento en que sí era un tema, así como pues yo la única de mi generación de primos que no está en pareja y que no tiene hijos. Claro. Y es como, ¿y quién te va a cuidar? ¿No? Ese tipo de conversa, pobrecita, está tan solita. Yo sé como en serio, mira mi vida, pobrecita, francamente. Pero esto, claro, yo siento que también cuando yo leí Contra los hijos fue ayudarme a acompañarme en las decisiones que yo había tomado. Yo creo que eso también es muy poderoso, ¿no? Y quería preguntarte por ese cambio de formato, porque en la literatura, cuando uno lee un ensayo, cuando uno te lee, Lina, está teniendo una relación privada contigo, ¿no? Y en el teatro eso se abre y se vuelve una relación comunitaria, tanto en quien proyecta, quien está hablando, como de quienes reciben. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, eso ha sido bastante interesante precisamente con mis libros feministas, y también con Coloquio de las Quiltras, que también es un libro que es en diálogo, ¿no? Que yo pensaba, sí, en efecto, yo pensaba cuando estaba escribiendo Contra los hijos que yo estaba escribiendo sobre algo que yo sentía muy poderosamente, pero sola, porque no existía esta conversación. Y de pronto me di cuenta que no, que este libro había apelado
a mucha gente, a muchas mujeres sobre todo, pero también a algunos hombres, a pensar en esto y a sentirse acompañados. O sea, que Contra los Hijos se convirtió en una pequeña cajita de herramientas para pensar este problema, ¿no? Y para argumentar a favor y en contra, de hecho. Eso es lo que me ha parecido más bonito del libro. Sus efectos inesperados. Pero sí me parecía también bonito el ejercicio de ponerlo más en comunidad y separarlo un poco más de mí, porque también es muy cansado llevar tantos libros a cuestas. Yo siento que yo tengo muchos frentes, como tituleo un libro mío muy personal, tantos frentes. Tengo muchos frentes y de pronto es como que quiero que otros asuman esa voz, ese cuerpo, esa tensión y ojalá esos aplausos en el momento de la obra. Y como de la obra ya se estrenó en Barcelona. Correcto. Cuéntanos respecto a lo que fue esa experiencia, ¿no? Porque me imagino lo que tiene... ¿Cómo se siente ver tu obra ahí expuesta? Bueno, yo estuve... Todas las veces que vi esa obra, que fueron 10 funciones en un teatro llamado Dao al Sec, que es un teatro chiquitito, muy lindo, y después 2 sesiones más en la Sala Fénix, que es aún más pequeño, sentada en la punta de la silla. Realmente paso unos nervios brutales. Yo me sé el texto casi de memoria, me doy cuenta cuando se saltan algo. De hecho, se cortaron una escena. Pero también hicimos algunos cambios al texto, al principio y al final. Bueno, eso podemos hablar luego si quieres. Pero se pasa mucho nervio, porque aunque yo me he separado del texto y quiero que los cuerpos sean otros y los hablantes sean otros, finalmente yo me siento muy comprometida con el texto. Ahora, lo que vi en Barcelona que fue muy, muy interesante es que dependiendo de donde uno presentaba el texto, era si se recogía o no la comicidad del texto. Porque es un texto con mucho humor, con mucho juego de palabras, con muchas referencias, incluso con momentos tragicómicos. Y el público latinoamericano de Barcelona lo entendía y se reía, lo recibía. Y el público catalán, más bien, en vez de reírse, lloraba. Entonces era un contraste muy, muy, muy curioso. Sí, ahora yo también te iba a preguntar sobre eso, porque el texto, por lo menos, ¿no? La edición que yo leí de Alquimia, es muy chileno, está en chileno, diríamos, ¿no? Está en chileno. Y yo me preguntaba cómo había sido eso para llevarlo a una comunidad como, bueno, Barcelona igual es una ciudad tremendamente cosmopolita y en donde hay muchos latinoamericanos. Entonces, ¿qué te mostró a ti esa doble reacción? Bueno, yo entendí que el sentido del humor es muy local. Es difícil hacer viajar el sentido del humor. Por supuesto que uno puede trabajar cuestiones muy universales y por eso uno se ríe mirando unos reels de Instagram de unos cómicos. O sea, hay temas muy universales en los que uno se ríe. Pero cuando uno lo pone en chileno, está un poco más cifrado, es menos traducible. De hecho, en la primera vuelta, el primer montaje que se hizo en Barcelona, que fue con otra directora, la directora decidió poner un glosario. Entonces la gente entraba a la sala y leía el glosario y después entraba a la función. Digamos, yo no me opuse porque a mí me interesan todos estos experimentos, voy mirando, observando, entendiendo, aprendiendo. Ajá. Entonces dije, bueno, si quieren hacer un glosario, hagámoslo, y lo guardé con mucho cariño porque es muy divertido leerlo. Me imagino. Porque es glosario de chileno, de lengua chilena a lengua española también de la calle. No es el estándar. Claro. Y luego lo mismo en catalán, que ahí, bueno, me pierdo más. Pero digamos que hubo una serie de experimentos e interpretaciones de la obra, tanto en el sentido profundo, valga la redundancia, y de la interpretación actoral. Entonces también eso fue bien interesante verlo, ver cómo va cambiando una dinámica, qué es lo que un director, en este caso una directora o dos, quieren transmitirle al público, qué visión de lo chileno, qué visión de lo latinoamericano, qué traducción se hace de lo tan referencial a otro espacio. Ahora, ¿trabajas con actores chilenos? Sí. ¿En la versión española también? Sí. ¿Es el mismo elenco? Es el mismo elenco que viajó a Chile, sí. Ahora, también me imagino eso, encontrar esa complicidad con parte del equipo y que pueden llevar el tono, la palabra y también porque sí, el mandato sobre los hijos es tremendamente universal, diríamos, ¿no? Sí. Pero nosotros tenemos nuestra particular manera de vivirlo, especialmente porque venimos de sociedades matriarcales sin poder. Entonces, preguntar también por ese ejercicio de chilenos viviendo en Barcelona, encontrándose con este texto. Bueno, hubo toda suerte de reticencias. A mí me hizo pensar mucho, y esto te hago un paréntesis,
que cuando se puso en escena Casa de Muñecas, de Ibsen, que es ese que termina con ese momento en que la dueña de casa, que ha hecho todo tipo de esfuerzos y sacrificios y se da cuenta de que el marido en realidad la tiene para mostrarla más que para quererla y protegerla, se va y pega un portazo y se va. Nora dice adiós. Adiós y deja a los hijos con el marido. Y que la actriz protagonista no quiso hacer esa parte de la obra. Ella dijo, nunca abandonaría a mis hijos, yo no hago este monólogo final. Entonces Ibsen tuvo que cambiar el final para esa actriz. Y la obra no tuvo el efecto tan impactante que habría tenido. Por supuesto, luego se repuso ese final con otras puestas, cuando la obra se hizo muy famosa. Entonces yo me encontré con que una de las actrices, por ejemplo, cuestionaba la manera en que B miraba a las mujeres. ¿No? No quiero contar tanto, pero tenía como un problema con la manera en que se expresaba el deseo de B hacia sus propias alumnas. Y le parecía una manifestación muy masculina del deseo. Yo pensé, bueno, es que el deseo es mucho más complejo que masculino-femenino. Sí. Pero bueno, eso fue, por ejemplo, interesante. Luego ya todo bien, nadie se opuso a hacer el texto. Pero claro, ahí también hay momentos en que los actores tienen que hacer suyo el texto y tienen que sentirlo. Y no siempre sienten o entienden qué es lo que el texto está diciendo. Entonces ahí hay un trabajo colaborativo de ir desmenuzando lo más profundo del texto para que ellos lo puedan entender y traducirlo a su acción física. Que hay como dos niveles. O sea, también eso es muy bonito en el teatro, que hay el nivel de lo discursivo, pero también está el nivel de lo que el cuerpo dice en su propio lenguaje. Y no se puede solo decir un texto sin como entenderlo profundamente y expresarlo a través del cuerpo. Entonces ese es el añadido del teatro, del que yo me liberé mientras escribía, porque yo soy narradora, entonces estoy acostumbrada a ser directora, actriz, escenógrafa, vestuarista, sonidista, todo. Pero el actor y la actriz tienen que realmente entender profundamente las dinámicas internas psicológicas de su personaje para que el texto tenga una expresión mucho más completa y más compleja. Y más orgánica, uno podría decir. Más orgánica, totalmente. Ahora, Lina, para cerrar, porque se me fue el tiempo, ya llegó, viene Diana Sanz después, imagínate. Mira. Niveles de este programa. ¿Qué aprendiste viendo la obra? Mira, creo que aprendí que yo cuando escribí la obra sentí que era muy fácil escribir una obra, porque me había liberado, como te decía, de todo este anclaje a todo lo que uno tiene que hacer cuando escribe una novela o un cuento, que es contarlo todo. O sea, es como situar a los personajes, darles cuerpo, darles voz, y eso todo lo hace el narrador. Entonces yo sentía que había sido muy liberador escribir teatro. Y la verdad es que me di cuenta que en realidad el teatro es un oficio mucho más complejo, porque al llevarse a escena, ahí entran unas dinámicas que uno ya no controla como escritora, como narradora, y ahí realmente hay que hacerse acompañar y hay que delegar en una serie de artistas de otros campos, que es un gran aprendizaje también. Bueno, yo estoy anotadísima para ir el domingo, voy a ir a la última función, que siempre, además es muy emocionante ir a la última función porque ya se hicieron todos los ajustes. El miércoles, esto sacarles pica porque eso ya está todo vendido, además va a haber una presentación de la Nona Fernández, del libro, y hay funciones miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí. Y quizás se viene está por anunciarse, así que sigan las redes de La Memoria, sigan las redes de Lina Meruane, quien ha tenido el cariño por nosotros de venir a vernos y hablar de este libro y de esta obra. Gracias, Lina. De todas maneras, quiero decirle al público, si nos está escuchando, que si se pierden la obra, siempre pueden leer el libro y que esperamos volver. Sí, y el libro está en Alquimia, lo pueden conseguir. Tantas gracias, Lina. Gracias a ti. Nosotros vamos a la música y seguimos hablando de teatro. Ahora vamos a hablar de Shakespeare y esta versión de Noche de Reyes.